Y ahora sí, voy a pedirle a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que me acompañe, doña Teresa Rivera Rodríguez, para que nos dirija unas palabras en la clausura de este foro anual. Un aplauso, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, encantada. Bienvenida. Al revés, muchísimas gracias. Y estaba pensando en ese 1,5 y en la perseverancia del líder y de la lideresa para poder abordar las situaciones complicadas. Esa octava y última pregunta que se ha hecho a los asistentes y cuya respuesta confirma masivamente que, en efecto, hay que ser perseverante en tiempos de adversidad. O sea que yo estoy segura que de aquí al 9,5 no queda nada, no queda más que el siguiente examen, ¿eh? Pero es verdad, yo creo que quizá el título elegido en esta ocasión, en el foro anual del Club de Excelencia en la Gestión, es muy adecuado. Así que enhorabuena a quienes habéis trabajado durante años para seguir mejorando la gestión de la empresa, seguir trabajando en el intercambio de cuáles son las mejores prácticas en cada uno de vuestros ámbitos de actuación y cómo se puede seguir progresando. Y cómo incluso en situaciones complicadas, adversas, algunas de las cuales no nos hubiéramos podido imaginar hace no tanto tiempo y sin embargo hemos pasado por ellas y hemos salido razonablemente bien, gracias sobre todo al esfuerzo colectivo de muchos. En estos casos la perseverancia del líder es importantísima, entre otras cosas porque también anima al resto, que pueden sentir como cualquiera el peso del desánimo, de la dificultad de enfrente, pero nunca es algo que se deba solamente a la perseverancia o a la convicción de quien está al frente de una institución. Se trata siempre de un trabajo colectivo. Por ejemplo, la perseverancia de Elena Antolín hace que esté yo hoy aquí. No es solamente el líder del club en este momento, sino que, por supuesto, también lo hubiera conseguido sin ningún tipo de problema, sino el trabajo en equipo y la capacidad de llegar a través de un esfuerzo combinado de los distintos actores. Me he permitido esta pequeña broma, perdonadme, porque yo a Elena le tengo mucho cariño y porque representa muy bien lo que representáis muchos de vosotros, ese trabajo desde una empresa inicialmente familiar, de pequeña escala, y cómo se va creciendo, se va construyendo, se va anticipando dónde pueden estar las dificultades y cómo se hace. Y es verdad que este año, con los 3 presidentes de honor a los que se les reconoce el mérito en sus respectivas instituciones, pero también el mérito de haber sabido aglutinar en un espacio como este la voluntad, la capacidad de mejora de todos los que integráis el club, pone de manifiesto hasta qué punto es importante recordarnos colectivamente esta circunstancia y este compromiso. Nadie trabaja aislado, nadie puede conseguir el éxito de forma casual, aislada o por su propio mérito. Es posible que en algún caso excepcional, pero sobre todo los méritos y las capacidades de crecimiento y de mejora constantes son siempre fruto de un esfuerzo colectivo que hay que mimar, que hay que cuidar. Y en este momento, con particular atención. Las adversidades que atraviesa Europa nos están haciendo saltar las alarmas en muchos frentes, pero también nos están haciendo identificar que cosas que sabíamos, a lo mejor las teníamos que haber anticipado, cosas que sabíamos pueden ser un ejemplo de lo que debemos hacer a partir de ahora, cosas que hemos aprendido en momentos duros, nos pueden también permitir dar una mejor respuesta en circunstancias como esta. Europa atraviesa una situación enormemente complicada, probablemente una situación de estrés, de ansiedad existencial para la propia Europa. ¿Cómo responde en un contexto en el que la dependencia de un único proveedor para una inmensa parte del consumo de las materias primas energéticas del conjunto del continente puede generar tensiones enormemente importantes en el conjunto del tejido productivo, en las condiciones de bienestar de las familias, en la unidad, en la cohesión, en la capacidad misma de creer, de seguir convencidos sobre la conveniencia del proyecto europeo? Todo eso, de forma adicional
a lo más primario, a lo más importante, a lo principal, que es la crisis humanitaria, la violencia, el coste en vidas humanas, en destrucción física de un país y lo que representa en términos de amenaza a lo que hemos considerado que era obvio, sencillo y perdurable para siempre, que es nuestro aprecio por la libertad, por los derechos fundamentales, por la vida en paz de cada uno de nuestros países y cada una de nuestras sociedades. Por tanto, Europa también se enfrenta a ese dilema. ¿De qué manera podemos reaccionar? ¿De qué manera podemos mostrar cómo trabajando en equipo, sobre la base de la solidaridad con quien lo tiene más difícil, sobre la base de la flexibilidad con quien tiene más dificultades para buscar alternativas, podemos encontrar una mejor respuesta y seguir progresando, seguir creciendo en ese proyecto europeo en la adversidad? Y decía que muchas de las recetas interiores para ese progreso las teníamos identificadas de antemano. ¿Qué significa la transformación de nuestro sistema productivo? ¿Qué significa el encontrar el bienestar y el progreso de nuestras instituciones y de nuestras sociedades sobre la base de un entendimiento de los límites físicos, de aquello de lo que nos servimos para poder seguir impulsando prosperidad y desarrollo, es decir, la condicionante ambiental en un contexto en el que la implicación social y el progreso económico son evidentemente aspiraciones, anhelos de cada uno de nosotros. Y hay una tutela, hay una capacidad para facilitar o dificultar las cosas que corresponde esencialmente a las instituciones públicas. De hecho, en nuestros sistemas nos organizamos para que sea así, para que a través del principio democrático, de la elección de los que temporalmente sirven al interés común, puedan facilitar ese progreso, incluso en condiciones adversas, inesperadas y disruptivas como las que estamos viviendo. Pero esto no basta. Se necesita la implicación de otros muchos actores. Es mucho más fácil cuando se canaliza una acción coherente por parte de muchos actores. Y en ese papel de transformación, de respuesta, la situación con la que se enfrentan los líderes en las empresas, en las instituciones que vosotros representáis, es enormemente complicada también, porque fallan muchas cosas. ¿Qué ocurre con la cadena de valor, cadena de suministros? ¿Qué pasa con las alteraciones en los mercados? ¿Qué pasa con el cambio de las perspectivas o el miedo por parte de las personas a las que dirigimos nuestros productos, nuestros servicios? ¿Qué pasa con el equipo humano que forma parte de lo más preciado para que la empresa, para que la institución funcione bien, cuando siente la tensión de qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo afrontamos las situaciones de incertidumbre o cómo afrontamos las situaciones de miedo real a lo que nos está ocurriendo? Y creo que la solución pasa precisamente por lo que ha sido el debate en esta mañana, ¿no? El cómo a través de la superación, cómo a través de un entendimiento honesto, práctico, real, sobre dónde pueden estar las dificultades y el modo en el que también con esa vocación honesta y real se puede responder de forma justa, es la mejor de las soluciones. Y en este año y en este contexto y en un espacio de responsabilidad pública donde me han tocado unas cuantas adversidades últimamente, creo que el integrar la variable ambiental, la variable de la sostenibilidad, como también hacéis en la mayor parte de los casos que vemos en nuestro país, ya sean grandes empresas, empresas medianas, tejido industrial, empresas de servicios, es fundamental y creciente, y los datos avalan que esto es así. Hay un interés y una comprensión del valor estratégico de lo que se hace mucho más clara y que crece exponencialmente conforme pasan los años. Hay un análisis de las variables que van más allá de simplemente el reporte a final de año de unos elementos anecdóticos, sino integrándose directamente en el núcleo central de las decisiones de crecimiento estratégico o de orientación estratégico de la marcha de la empresa. No se trata simplemente de una tabla input-output con respecto a los resultados económicos, se trata de cómo pensar qué es lo que podemos obtener hoy, pero cómo garantizar de qué manera podemos seguir creciendo o podemos seguir obteniendo resultados positivos mañana y pasado mañana. Muchas de estas grandes empresas cuentan con una presencia muy importante, no solamente en los rankings los rankings mundiales que prestan atención a las cuestiones de sostenibilidad ambiental y social o a la mejora de la gobernanza, todos los criterios de ESG, también lo hacen con respecto al atractivo que representan para nuevas inversiones, nuevos desarrollos o facilidad
en el acceso a financiación con coste diferente, algo que crecientemente gana peso también en el mundo financiero. Pero no solamente las grandes, las pequeñas, las medianas, se suman a ese esfuerzo y lo integran con total convicción. A veces acompañadas, lideradas por las grandes que tienen esa capacidad de prescriptores o de facilitadores del cambio. En ocasiones, a partir de un sentimiento, una identificación de un valor añadido puntual sobre el que se sigue construyendo. Creo que en este momento en el que tantas cosas cambian tan deprisa, el diálogo entre administraciones y responsables públicos y cada uno de los sectores económicos del país es fundamental. Me parece que todos formamos parte de ese colectivo que representa al conjunto de la sociedad española y que en una adversidad quizá menos compleja que la que vivan otros vecinos de nuestro entorno, al norte, al este, en el centro del continente, estamos llamados a pasar una temporada distinta a lo que hemos conocido hasta hace relativamente poco. Hacer un esfuerzo y a contar con un acicate para progresar, probablemente más deprisa de lo que imaginábamos, en relación con algunos de los desafíos que estaban identificados como desafíos estratégicos estructurales en el tiempo por venir. Pero creo que también es una gran oportunidad para hacerlo. Por primera vez, una crisis de estas características es enfrentada con recursos. Es enfrentada con recursos procedentes de un programa de recuperación en el que, precisamente, los elementos transformadores más importantes, la digitalización o la integración de las variables ambientales y la descarbonización, se convierten en el elemento dinamizador y modernizador del conjunto del tejido productivo, con un reconocimiento explícito y con una capacidad de acompañamiento puntual también muy notable. Hemos identificado algunos de los sectores y programas clave donde pensamos que tenemos mucho que aportar, sabiendo que no hay ningún ámbito en el que se pueda excluir esa reflexión. Incorporando otra variable también importantísima, que es la variable de inclusión, la variable social, la variable de progresar en promedio de forma relevante y no solamente trabajando en la excelencia. La excelencia, que es un signo de identidad de este club, es estupendo, pero parte de la excelencia también consiste precisamente en asegurar que todos los actores que forman parte del club cuentan con esa capacidad y esa oportunidad de progreso. Hemos identificado algunos de los que serán elementos clave en estos años de transformación y mejora. Hemos identificado el peso de lo que puede lastrar, dificultar el conjunto del progreso de nuestra economía y de nuestras familias en torno al precio de la energía en este invierno tan complicado. Y hemos activado algunas de las palancas que no solamente permitan transformar el modo en el que producimos, el modo en el que conducimos, también consumimos también el modo en el que aquellos que estén en peores condiciones para afrontar esta situación puedan responder adecuadamente sin que ello les suponga o bien una reducción a cero de la demanda, es decir, una pérdida de capacidad de reacción simplemente porque es imposible abordar esta circunstancia, tanto en los hogares como en las familias. Todas estas medidas que en distinta escala, pensando en la gran empresa, en la pequeña, pero también pensando en las familias, esperamos que den un resultado que nos permita seguir adelante en tiempos de adversidad. Son quizá algunas de las pistas que nos permitan seguir construyendo un proceso de modernización en nuestro sistema productivo, pero también de mejora de nuestra sociedad y de construcción del proyecto europeo. Así que, de algún modo, en escalas diferentes, formamos parte todos de círculos de ese club de excelencia en la gestión, en la que, de nuevo, juntos, unidos, pensando en cómo trabajar en equipo y no solamente con los líderes que en cada momento, en cada circunstancia y al frente de una responsabilidad puntual, clave, fundamental para empujar al conjunto de los actores, tengamos una mejor respuesta. Queridos expresidentes, querido presidente, muchísimas gracias por la invitación a participar en este acto que demuestra vuestro compromiso con esa capacidad de respuesta, de progreso, de crecimiento, incluso en situaciones adversas. Nos consta que es así, tendremos que seguir haciéndolo. Sabemos que algunas de las dificultades, de las adversidades
caen del lado institucional, del lado de este Ministerio, y estaremos encantados de poder seguir escuchando y trabajando con vosotros para convertir esas situaciones complejas y de adversidad en un acicate para seguir progresando y que del 1,5 en física y química pasemos todos al 9,5. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, ministra, por la clausura y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante esta mañana y a los que formáis parte de esta comunidad. Y a los que no, lógicamente, animaros a que os acerquéis al club porque estoy segura de que os va a aportar mucho valor. Hemos tenido a centenares de personas hoy acompañándonos, los que estáis aquí y los que nos han acompañado online, y esperamos que hayáis disfrutado. Lo que sí os recuerdo es que en los próximos días publicaremos en la página web del club un resumen del contenido, de las ponencias y de las grabaciones. Y en nombre del Club Excelencia en Gestión agradecemos vuestra asistencia, también agradecemos a los ponentes por sus inspiradoras intervenciones, agradecemos especialmente al comité organizador que ha ayudado a la Secretaría General del Club a diseñar este foro. Y por último, por supuesto, queremos agradecer especialmente a los patrocinadores, porque sin Kaiser, Seidor, Capsafood, Enaire, GMP y Otis no hubiera sido posible celebrar este foro anual. Os pido un último minuto porque, igual que os he estado preguntando durante toda la mañana vuestra opinión en respuesta a algunas preguntas, queremos también vuestra opinión. Hay una frase que dice que lo que no se mide no se puede mejorar y por eso os pido de nuevo que saquéis el teléfono y que en este código QR nos deis vuestra opinión. Mientras hacéis eso, que sé que es un proceso que lleva algún tiempo, vuestro código QR y que nos deis vuestra opinión, ya os voy a emplazar, porque acordaros que este es el foro número 29 y se va a acercar una gran fecha, que es la celebración del 30º foro anual, que, como es habitual, suele ser en octubre, pero esta vez lo hemos cambiado. Y como ya estamos todos acelerando agendas, para que anotéis que deberíais ir reservando el 24 de mayo, como una de las fechas importantes del año que viene, cuando celebraremos este foro anual, el número 30. Por lo tanto, muchísimas gracias. Acordaros que tenemos que plantar, ¿no? Que nuestra guía es plantable, que aquí ha venido mucho contenido durante una mañana que ha sido muy intensa, pero muy enriquecedora, y sobre todo, muchísimas gracias por la compañía. Lo podemos seguir celebrando con un cóctel en el que vamos a compartir nuestras opiniones y nuestra charla. Ha sido un placer estar con vosotros. Buenas tardes. Gracias.